Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el Producto Interno Bruto calculado por el método del gasto. El Producto Interno Bruto se calcula sumando el valor de los bienes y servicios adquiridos por los agentes económicos. Los bienes y servicios pueden ser de dos tipos: bienes y servicios finales o bienes de capital. Los agentes económicos principales son las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo. Las familias consumen principalmente bienes y servicios finales, las empresas bienes de capital, el gobierno bienes y servicios finales y también bienes de capital, y el sector externo son las exportaciones, es decir, ventas al extranjero, y las importaciones, que son las compras que se hacen desde el exterior. Vamos a ver cada uno de estos elementos. En primer lugar tenemos a las familias. Como ya hemos dicho, las familias consumen bienes y servicios finales. Dentro del consumo de las familias no se va a incluir las compras de bienes usados, como por ejemplo los automóviles. Tampoco se incluye la compra de activos. Pero lo que sí se incluye son estimaciones, por ejemplo, del autoconsumo. Imagínense la producción de una familia de agricultores donde producen bienes que consumen ellos mismos. Se realizan estimaciones por el valor de este autoconsumo, ya que se considera como parte de la producción nacional de ese año. También se incluyen los servicios de las viviendas. Aunque los propietarios de las viviendas no pagan por el servicio de vivir en ellas, se hacen estimaciones por esos servicios. Pasemos al siguiente elemento: las empresas. Las empresas realizan inversiones en bienes de capital. Los bienes de capital son bienes que proporcionan servicios en el futuro, es decir, que se utilizan para prestar o producir otros bienes. La suma del valor de los bienes de capital constituye parte del stock de capital, que es el valor de los bienes de capital en un determinado momento del tiempo. En cambio, la inversión es una variable de flujo, ya que contribuye al incremento del stock de capital, es decir, aporta a la formación de capital en un periodo de tiempo. La inversión privada se compone principalmente de dos elementos: la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias. Dentro de la formación bruta de capital fijo tenemos a la planta y el equipo, como pueden ser la maquinaria, el equipo, edificios como hoteles, plantas industriales, etc. Pero también se incluye a la construcción residencial, es decir, la construcción de viviendas. Aunque la construcción de viviendas la consumen las familias, se considera parte de la inversión privada, ya que forma parte del capital de un país, es decir, que presta un servicio a lo largo del tiempo. El otro elemento es la variación de existencias. La variación de existencias constituye las materias primas, el producto que está en proceso y los productos finales no vendidos. Recordemos que el Producto Interno Bruto toma en cuenta la producción de bienes y servicios finales en un periodo. Por eso es que se toman en cuenta las variaciones de existencia como parte del Producto Interno Bruto. La inversión es en sí el gasto que se realiza en bienes no destinados al consumo inmediato, sino más bien es la inversión que se realiza en la producción de bienes para producir otros bienes o servicios. Estos bienes también se denominan bienes de capital o bienes de producción. Por ejemplo, la maquinaria es un bien de capital, ya que va a prestar el servicio a lo largo de un periodo de tiempo para producir otros bienes, como por ejemplo una maquinaria que sirva para producir zapatos, estará produciendo zapatos durante un periodo de tiempo. Entonces, esto constituye un bien de capital. Un automóvil, por ejemplo, que se utilice en una empresa
para prestar el servicio de traslado estará prestando este servicio durante un periodo de tiempo. Eso es un ejemplo de un bien de capital. Otro componente del PIB es el gasto del gobierno. El gasto del sector gobierno está destinado principalmente al consumo y la inversión. Hemos dicho que el consumo o las compras son de dos tipos: consumo de bienes finales y consumo de bienes de inversión. Pues bien, el gobierno hace los dos tipos de consumo. El consumo del gobierno se refiere al gasto en compras de bienes y servicios finales, como sueldos y salarios. También tenemos gastos de papelería, administrativos, etc. En cambio, la inversión que realiza el gobierno se refiere a la compra de bienes de capital, como pueden ser inversiones en carreteras, en autopistas, en parques, pavimentación, etc. Estos constituyen bienes de capital que realiza el gobierno, ya que constituyen un servicio que se estará prestando en un periodo de tiempo hacia el futuro. También debemos mencionar que dentro de los gastos del gobierno no se deben incluir como parte del PIB aquellos que incluyen pagos de transferencia y tampoco el pago de intereses de deuda pública, ya que estos en sí no constituyen parte de una compra del Estado, es decir, no hay una contraparte, sino simplemente son eso, transferencias, y por lo tanto no se incluyen dentro del cálculo del PIB. Y el último elemento que consideramos es el sector externo. El sector externo lo constituyen las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones son las ventas que se realizan hacia el exterior, en cambio las importaciones constituyen las compras de bienes y servicios que se realizan desde el exterior. El saldo de la balanza comercial son las exportaciones menos las importaciones, es decir, lo que vendemos hacia el extranjero menos lo que importamos o compramos desde el extranjero. Tenemos entonces que XN como exportaciones netas será igual a X menos M, donde X son las exportaciones y M son las importaciones. En resumen, podemos decir que el cálculo del PIB por el método del gasto se realiza sumando el valor de los bienes y servicios adquiridos por los agentes económicos. Recordemos que este consumo de bienes y servicios son de dos tipos: bienes de consumo final y bienes de inversión. Las familias consumen bienes y servicios finales, las empresas realizan compras de bienes de capital, es decir, inversión, el gobierno hace compras de bienes y servicios finales y también compra de bienes de capital, y el sector externo son las exportaciones menos las importaciones. Entonces esto se ve reflejado en el cálculo del PIB. Recordemos que las familias realizan el consumo de bienes y servicios finales, las empresas realizan compra de bienes de capital, es decir, inversión, el gobierno realiza el gasto en compra de bienes de capital, es decir, inversión, pero también en productos y servicios finales, y por último tenemos el sector externo, que se constituye como las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Por lo tanto, tenemos que el Producto Interno Bruto se calcula sumando el consumo más la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones netas.